Is it going? Is it going, Sebi? All right. If it's not going, then I'm going to write you out of my will. Buenas tardes. Como siempre, me siento agradecido de estar con ustedes en esta tarde de miércoles. Amén. Si tienen sus Biblias, abren conmigo el libro de Mateo capítulo 28. No tengo pantallas, carpetas por la noche. Hannah, por favor, un Biblias allá por la gente. Un Biblia, un Bible for them. Hay un parque temático muy famoso en el sur de California. Creo que todo el mundo, open it for them and put it to the spot, please. Yeah. De hecho, okay. Hay un parque temático muy famoso en el sur de California. Creo que todo el mundo ha oído hablar de él. Que han abierto sucursales por todo el mundo. De hecho, creo que si daban dos filas, verán una foto del mismo, pero la ubicación original y primera de Disneylandia fue en el sur de California. Y ahora conocemos Disneylandia como el parque temático lleno de atracciones que es. Diría que ahora forma parte de nuestra cultura y de nuestros hijos. Todos saben que Disneylandia es el lugar donde los sueños se hacen realidad, o al menos esa es la imagen que se transmite. Pero si nos remontamos a los inicios, los parques temáticos de Disneylandia no eran una gran atracción. De hecho, esa habría sido la época en la que los circos eran más una atracción que un parque temático. ¿Temático? Ni siquiera existan los parques temáticos. La gente solía ir a la feria o diferentes circos itinerantes. Pero Walt Disney tenía una visión. Una visión consistía en construir el parque en el sur de California, donde las familias pudieran acudir y disfrutar de estas diferentes atracciones. Y así esforzó y trabajó duro durante toda su vida para hacerlo. Cuando Walt Disney falleció, estaba enfermo. Muchas de las personas que habían trabajado con él sentían que él era quien tenía la visión y quien marcaba el rumbo de Disneyland. Y mucha gente sentía que él era visionario de lo que estaba por venir. Así que cuando murió, mucha gente comenzó a preguntarse, ¿qué hacemos ahora? No sabían qué oportunidades tenían antes, ni qué cosas abordar en cuanto a nuevas atracciones. Todos habían dependido de Walt Disney para hacer eso. Esta tarde vamos a leer un pasaje. Este ocurre después de la resurrección de Jesús. Jesús se ha aparecido a los discípulos. Jesús está realizando el milagro de volver a la vida y mostrarse a sus amigos y familiares. Y los discípulos que quedaron con una pregunta: ¿qué hacemos ahora? Vamos a leer el pasaje aquí en Mateo 28 a partir del versículo 16 para ver qué hicieron los discípulos a continuación. Amén. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En primer lugar, fíjense en la oportunidad que se presenta en medio de la confusión. Deben recordar que los discípulos aún están atordados por este magnífico fin de semana de acontecimientos. El hombre, el aquí habían seguido durante 3 años, fue asesinado de la forma más brutal posible. Y luego 3 días después se les aparece resucitado y les habla. Y ahora les da instrucciones sobre lo que deben hacer a continuación. Verán, lo primero es que ellos pensaban que la vida iba a tomar un rumbo determinado con Jesús, pero Jesús sabía que había otros planes. Y así lo primero que vemos es que los discípulos reciben instrucciones en medio de la confusión. Esto es lo que vemos en el texto, pero los discípulos están confundidos. Lo que esto realmente nos enseña es que no debemos intentar adivinar el siguiente paseo de Dios. Si hay algo que estoy aprendiendo en la vida es que no hay que intentar predecir lo que Dios va a hacer a continuación. Y esto es con lo que los discípulos estaban luchando, estaban confundidos, estaban frustrados, acababan de perder a su mejor amigo y lo habían vuelto a encontrar. Todo lo que Jesús hacía era fuera de lo común y sobrenatural, y ellos intentaban asimilar cómo seguir adelante. Y así lo que ocurre es que Jesús resuelve sus dudas, les recuerda y les da instrucciones en medio de la confusión. ¿Cuántos de ustedes desean recibir instrucciones en medio de la confusión? Nada. La Biblia dice que Dios no es autor de confusión. Eso significa que cada vez que tengamos una confusión sobre una situación, podemos deducir inmediatamente que Dios no forma parte de ella. Quiero repetirlo, podemos deducir inmediatamente que cada vez que hay confusión, Dios no forma parte de ella. ¿De parte de ella? Parte de ella. Porque Dios no es autor de confusión. Dios no quiere una relación con nosotros que sea confusa. Dios quiere que tengamos claridad. Y esto es lo que Dios hace por los discípulos, de que están confundidos, de que les cuesta orientarse en el entorno. Y así la respuesta de Dios le da la orientación que necesitan. Es muy interesante que cuando se lee la Biblia, a veces hay que intentar ponerse en la situación sin saber qué va a pasar a continuación. ¿Cuántos más escuchan mis sermones? Más se dará cuenta de que mi forma de abordar la Biblia consiste en ponerme en una situación y no intentar predicar lo que va a pasar a continuación. Intento vivir el momento tal y como lo habría procesando y con todos los datos que nos ofrece la Biblia, y trato de comprender por qué alguien reaccionó de esa manera. Y así la Biblia dice que los discípulos no solo estaban confundidos, sino que ahora mientras hablaban con Jesús, dudaban. Es muy interesante porque la Biblia dice que adoraban y dudaban. ¿Ah? Dudaban.
Ok, mientras preparaba el sermón, empecé a predicarme a mí mismo. Servir a Dios mientras se duda. Eso es lo que dice la Biblia, lo que hacían los discípulos. Están mirando a Jesús resucitado y están dudando. Creo que la confusión más importante es fijarnos en cómo responde Jesús a su postura. Y la razón por lo que es tan importante es que usted y yo, a servir a Dios, nos encontramos adorando y dudando. Usted y yo encontraremos adorando y sintiéndonos confundidos. Amén. Harold, sit up, normal son. Incluso puede fijarse en uno de los discípulos llamado Tomás cuando dice, déjame tocar los agujeros. ¿Agujeros? Los manos. Agujeros en las manos, ¿sí? Yo sabe, los llamamos Tomás el incrédulo y en cierto modo lo vemos como un hombre que carece de fe. Pero yo lo veo como un hombre al que comprendo porque ya habría querido hacer lo mismo. Habría querido asegurarme de que fuera real y sentir que realmente había sucedido. Y así la Biblia dice que los discípulos dudaban y adoraban. En segundo lugar, quiero analizar cómo aborda Jesús la duda, la confusión y la adoración. La Biblia dice que Jesús se acercó a ellos. Esto es lo que hace a Jesús tan poderoso. Verán, otras religiones crean esta teología de que siempre hay que acudir a Dios. Siempre hay un ir a un templo, siempre hay que ir en una sinagoga, pero lo hermoso de mi Jesús es que está dispuesto a venir a usted. De hecho, al leer el Nuevo Testamento, y el ministerio de Jesús, se va que la gente acudia a Jesús y Jesús iba a la gente. De hecho, el Dios al que servimos no se limita a esperar a que usted vaya a Él. Él irá a usted. Amén. Esto es lo que la Biblia dice que hace Jesús. Él vino a eso. Quiero señalar que los discípulos, por fe, fueron al lugar donde se encontraron con Jesús. Que los discípulos sí se comprometieron. Los discípulos decidieron ir aunque dudaban. Por eso siempre le dijo a la gente que venga a la iglesia. Amén. Porque no sé lo que Dios va a hacer y no sé cómo Dios va a ayudar a la gente. Pero sé que cuando venimos, Jesús también viene. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús le dice algo. Jesús le dice que tiene toda la autoridad. Jesús dice, ahora que resucitado, tengo toda la autoridad. Así que los discípulos reciben sus órdenes. Jesús dice, puesto que tengo toda la autoridad, quiero que piensen en todo lo que van a hacer a partir de ahora. Verán, el hecho de que Jesús tenga toda la autoridad nos dice que servimos a un Dios que tiene el control. Esto debió de suponer un alivio para los discípulos. Verán, esto sitúa a Jesús más allá de la categoría de un gurú. Jesús no estaba diciendo que si tienen un pensamiento positivo y poderoso y manifiestan las cosas, estas sucederán. Jesús dice, tengo toda la autoridad que me ha sido dada. Así que lo que les ordeno hacer proviene de una posición de fuerza y poder.
hasta que los discípulos comprendan que van a actuar bajo en un reino que tiene toda la autoridad. Veo, esto es algo que debemos seguir entendiendo acerca de Jesús. Él tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y toda la sabiduría. Y con eso nos da instrucciones que debemos seguir. Por último, me centré en los detalles y en cómo se aplica esto a nosotros. Leemos el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Los discípulos tienen el impulso para avanzar, hacer discípulos, bautizar a las personas y enseñarles a obedecer los mandamientos de Jesús. Estas son las tres cosas que constituyen el cristianismo tras la resurrección: hacer discípulos, bautizar y obedecer. Veamos lo de hacer discípulos. Esto significa que es necesario invertir en los demás. ¿Saben qué? Esta iglesia es una iglesia que ha tomado la decisión clara de que estamos aquí para invertir en los demás. No estamos aquí para crear un ambiente agradable, estamos aquí para hacer discípulos. Y hacer discípulos tiene un costo. Amén. Eso significa que debemos tener estándares y que debemos confrontar a las personas cuando se trata de decisiones, relaciones con el pecado y el estilo de vida. Eso significa que hacer un discípulo implica que debemos animar a las personas a seguir el camino de seguir a Jesús. Hacer un discípulo implica que usted mismo es un discípulo. Una de las frases más poderosas que he oído amas de mi pastor es muy sencilla y es: la vida engendra vida. Básicamente, la vida produce vida. Los discípulos producirán discípulos. Las personas perezosas producirán personas perezosas. Las personas trabajadoras producirán personas trabajadoras. Amén. Así que para hacer discípulos hay que ser discípulo. Podría dedicar mucho más tiempo a esto, pero quiero precisar que ser discípulo significa que se busca una relación con Jesús. Tengo previsto dar más sermones sobre el discipulado, pero quiero hacer hincapié en que estamos aquí para hacer discípulos, porque Jesús nos lo ordenó. Y no tenemos que hacerlo por nuestra propia autoridad. Lo hacemos en virtud de la autoridad que se la ha dado a Jesús. La segunda cosa que dice es que él bautizaba. Espero que quedó claro. Por eso quería predicar este sermón, ya que el domingo tenemos un bautismo. Estoy emocionada por ello, pero quería aportar algunas referencias bíblicas sobre por qué bautizamos, y es porque Jesús también nos lo ordenó. Quiero decir que creemos en dos tipos de bautismo. Creemos en el bautismo en agua y en el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y eso es lo que nos mueve. Vamos a hacer discípulos, vamos a bautizar a las personas con ambos bautismos. La Biblia nos da un mandato claro de que Jesús quiere que formemos discípulos de manera activa y bauticemos a las personas. Quiero hablar de esto porque sé que estamos en una nación muy católica.
Y permítanme decirles que, como saben, Estados Unidos también tiene mucho catolicismo. Así que no creo que sea algo muy ajeno al mundo. Mucha gente en Estados Unidos pregunta sobre el bautismo infantil y el bautismo de adultos. Y creo que es algo universal. Muchas naciones con influencia católica tienen una tradición muy agregada en lo que respecta al bautismo. Muchas familias ven este momento como una ocasión para dedicar a su hijo a Dios, pero si observamos al patrón, está establecido aquí en la Biblia. Jesús dice primero hacer los discípulos, luego bautizarlos. Y esta es la instrucción que seguimos como iglesia del Nuevo Testamento. Animamos las personas a seguir a Jesús como discípulos. Y si están dispuestos a asumir ese compromiso públicamente y declarar que ya no quieren ser la persona que eran antes, entonces deben bautizarse. Y llegado a entender el bautismo como una declaración pública de una relación personal. Es como un momento en el que proclama al mundo que ya no es la persona que ellos recuerden, sino que ahora es la persona identificada con Cristo. Daré más instrucciones el domingo por la noche, pero quiero señalar que la idea del bautismo es que usted deja atrás al hombre viejo y convierte en el hombre nuevo. Deja atrás el antiguo estilo de vida y surge como una persona nueva. Esta es la idea del Nuevo Testamento, que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Y escuchen, como iglesia no debemos dudar en luchar para que las personas sean renovadas. Pero eso Jesús dice, tengo la autoridad, puedo autorizar esta transacción. Síganme como discípulos, conviértanse en personas nuevas y vivan la nueva vida que les he dado. Esto es lo que Jesús nos encargó que defendiéramos. Jesús murió y dijo, estas son las cosas que quiero que hagan. Lo último que dice es, llego al final para enseñarles todo lo que les he mandado. Verán, aquí es donde la gente confunde quién es Jesús. La gente olvida que Jesús dio mandamientos. La gente pierde de vista el hecho de que Jesús estableció mandamientos. Jesús no dijo sigan mis urgencias. Jesús no dijo sigan mis recomendaciones. Jesús no dijo si les funciona entonces hagan esto. Él dijo sigan lo que les he mandado. Verán, al sacar esto, relucir básicamente subiese un deseo de volver atrás y leer lo que Jesús mandó. Cuando estaba preparando el sermón me entusiasmaba. Volver atrás y leer algunos de los mandamientos de Jesús. No tengo pensado repasar eso hoy, pero sí quiero hacer hincapié en que se nos instruye a seguir los mandamientos de Jesús. Veamos para terminar la confianza que tenemos a hacer estas cosas. Jesús les instruye a seguir estos 3 pasos: discipulado, bautismo y seguir los mandamientos. Y les dice, estaré con ustedes siempre.
estaré con ustedes siempre. ¡Qué gran aliento! Esto es el cristianismo. No. Jesús dice, voy a estar con ustedes a lo largo de todo esto. Voy a estar a su lado en la confusión. Voy a estar a su lado en la duda. Voy a estar a su lado en la adoración. Voy a estar a su lado en el discipulado. Voy a estar a su lado en el bautismo. Y voy a estar a su lado mientras siguen los mandamientos. Jesús dice, voy a estar con ustedes. Esa es la confianza que tenemos. Quiero decir una última cosa, el poder del bautismo de domingo por la noche, por tarde. Es que forma parte del proceso de estar con Jesús. No importa la edad, no importa el estilo de vida anterior, siempre y cuando están dispuestos a seguir el modelo que se nos ha dado. Amén. Amén. Inclinemos la cabeza y cerremos los ojos, por favor. Me gustaría que nos tomáramos un momento para orar y hablar con Dios sobre lo que nos